Saludos, ¿qué tal están? Han llegado las lluvias y en una provincia como la nuestra, pendiente ya de una nueva campaña de la aceituna, siempre es noticia que llueva, pero además de la situación meteorológica, en la crónica informativa de la semana han destacado las cifras de los presupuestos que las distintas administraciones aprueban como norma general en los últimos meses del año. Presupuestos de ayuntamientos, de diputación, del gobierno autonómico o el nacional suponen un documento fundamental que va a marcar la hoja de ruta del siguiente ejercicio. Lo que queda recogido en esas cifras, en estos documentos, se puede traducir en los siguientes meses en inversiones, en proyectos o en prestaciones de servicio. Luego, claro está, hay que ejecutar lo que se ha escrito y llevar a la realidad lo plasmado en esas partidas. Sobre las cuentas que prevé la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén, la ciudad sanitaria, el tranvía de Jaén, el ramal de Linares-Badoyano y su conexión con Santana, la construcción del centro de referencia de la calidad del aceite de oliva o las reformas en las áreas de algunos hospitales como el San Juan de la Cruz de Úbeda son algunos de esos proyectos que aparecen en el documento de cara al año que viene. Hoy vamos a analizar estas cuentas y lo van a hacer los parlamentarios autonómicos del Partido Popular, Eric Domínguez, y del Partido Socialista, Ángeles Ferriz. Será uno de los temas que hoy les queremos contar, aunque hay otros que ahora vamos a resumir, pero antes conocemos las claves de la semana, como habitualmente con nuestra compañera Laura Martínez. Hola, Laura. Hola, Alfonso. La Universidad de Jaén ha vuelto a ser portada informativa esta semana al afirmar el consejero José Carlos Gómez Villamandos que la UJA cerrará el año 2022 con más de 97 millones de euros de presupuesto procedentes de la Junta de Andalucía, lo que supone la mayor financiación de su historia. El consejero también señalaba que la universidad recibirá en los próximos días los 2,2 millones de euros adicionales fruto de ese acuerdo de abril entre las universidades y la Junta. E importante anuncio también esta semana en la que Airbus y Fada Catet han presentado en el Centro de Vuelos Experimentales Atlas de Villacarrillo el proyecto I+D Ágora para la integración de drones en el espacio aéreo. Además, hemos conocido que se modera la inflación en la provincia, la tasa interanual del índice de precios de consumo que baja hasta situarse en el 8,2%, aunque es la más alta de las 8 provincias andaluzas. No obstante, la economía jiennense cerraba el mes de octubre con unos precios que se elevan 7 décimas con respecto al mes anterior, debido sobre todo a la escalada en el coste de los alimentos y en el sector textil. Pero también en lo político, la sanidad al debate. El PSOE de Jaén denuncia que la situación de la sanidad pública en la provincia se encuentra en estado muy crítico. Así lo ha afirmado la parlamentaria socialista Ángeles Ferriz, que habla de demolición, y ante esta situación desde el partido advierten de dos consecuencias: el aumento de las derivaciones a la sanidad privada y también el incremento de las contrataciones de seguros privados por parte de los ciudadanos que pueden pagárselo, ha dicho. Un asunto sobre el que se pronunciaba también el Partido Popular. La diputada autonómica Auxi del Olmo ha pedido a los socialistas jiennenses que dejen de usar la sanidad para hacer guerra política y responsabiliza precisamente al PSOE de la falta de especialistas de medicina familiar en la sanidad pública andaluza, ha dicho. Gracias, Laura. Y además de todo esto, hoy también nos vamos a acercar a un fenómeno que podemos decir que es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad actual, la llamada soledad no deseada. Y antes de terminar, vamos a saludar también a Alejandro Jiménez, el director del proyecto de la Universidad de Jaén, que se está desarrollando desde hace años en Egipto y que últimamente tiene descubrimientos sorprendentes. El último, una tumba en una necrópolis de Asuán, perfectamente orientada al amanecer del solsticio de invierno. Todo esto se lo contamos enseguida, aquí, al detalle. Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene. La Administración autonómica hablaba de 390 millones en inversiones para la provincia de Jaén, en unas cuentas que se presentaban hace tan solo unos días. Bueno, pues con esta premisa vamos a saludar a quienes van a analizar en los próximos minutos este proyecto de presupuestos para el año que viene de la Junta de Andalucía. Eric Domínguez, presidente del Partido Popular y diputado autonómico. Hola, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Ángeles Ferriz, portavoz y vicesecretaria general del PSOE andaluz. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena, encantada también de debatir. Bueno, pues si les parece vamos a comenzar. Vamos a empezar por una valoración genérica sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023 y les pido ser concisos, concretos, para poder abordar cuanto más número de temas, pues mejor. Empezamos por Eric Domínguez, esa valoración general.
Bien, pues como no podía ser de otra manera, la valoración que hacemos del Grupo Popular es muy positiva, ¿no? Solo tenemos que ver cómo ha aumentado la inversión en la provincia, pasando a más del doble del ejercicio 21 y 22, de 180 millones de euros a 390 millones de euros, ¿no? Si esto hacemos una foto general y lo comparamos con, por ejemplo, lo que ha hecho Pedro Sánchez con los presupuestos generales del Estado, pues vemos que mientras que Juanma Moreno ha dejado a Jaén en los primeros puestos de la comunidad autónoma, eliminando ya esas Andalucías de segunda y de tercera para equiparar a todas las Andalucías igual, pues Pedro Sánchez nos deja a Jaén en la penúltima posición de España, ¿no?, en inversiones. Fijaros que no llegan a 70 millones de euros. Por tanto, en esa comparativa vemos la foto de 390 millones de euros y parece una inversión correcta, una inversión adecuada, ¿no?, donde vamos a ver, aunque después entremos, pues grandes fotos, ¿no?, como esos 22 millones de euros para el proyecto de la ciudad sanitaria, en fin, diferentes inversiones que van a abordar en ese presupuesto, no en esa foto general, ¿no? Pero bueno, yo creo que toca todos los palos, todas las áreas, yo creo que no deja nada sin tocar, sobre todo rescata viejos proyectos que estaban metidos en cajones. En fin, ya les digo, con el único objetivo de quitar y eliminar esa Andalucía de las 2-3 velocidades y volver a equiparar a todas las Andalucías de una sola velocidad, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que Juanma Moreno persigue y una vez, año tras año, vuelva a estar Jaén en primer nivel en inversión por habitante. Luego solo podemos hacer una valoración positiva. Valoración positiva desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista, señora Ferriz. Bueno, ha tardado Eric 3 segundos en sacar a Pedro Sánchez. En fin, si no fuera por Pedro Sánchez, estos presupuestos serían de otra manera, porque lo primero que hay que decir es que el 90% del presupuesto de la Junta de Andalucía es gracias a las transferencias del Estado y de la Unión Europea. Miren, esto de las velocidades es muy relativo. Ya nos gustaría a nosotros ir a la misma velocidad que la provincia de Málaga, pero no, nosotros no vamos a la misma velocidad. Y ustedes llevan 4 presupuestos que dicen que todos son históricos. Históricos son una histórica mentira y un bluff. Miren, hablan de 390 millones. Yo con este ejemplo creo que se califica todo. Ustedes han puesto 390 millones para la provincia de Jaén, como podían haber puesto 700, 800 o 1.700, que llegó a decir en Úbeda el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Pero, claro, es que llevan ustedes ya gobernando una legislatura. Entonces, si te vas a lo que ustedes han ejecutado en la provincia de Jaén en el 2021, los datos que ustedes mismos nos dan desde la Junta de Andalucía son que han ejecutado 23 millones de euros. En el 2022, a 30 de septiembre, llevan ejecutado solo 13 millones de euros. Y ustedes pretenden que nos creamos la milonga de que ustedes van a destinar 390 millones a la provincia de Jaén. Es un bluff y es una pena y una pérdida de oportunidad para una provincia, porque esos presupuestos que son históricos y tienen una gran cantidad de dinero no contemplan, por ejemplo, algo tan sencillo como un paquete de ayuda a las familias andaluzas y jiennenses. El dinero que se recauda además, mientras el Gobierno de España lo pone a disposición de la gente, ustedes lo ponen a disposición de los ricos, que es a los que le han ahorrado ustedes impuestos. Esta es básicamente la diferencia. La gente y las élites y los privilegiados. Así que estos presupuestos, la verdad es que carecen de toda credibilidad después de 4 años, donde ustedes no han hecho que Jaén vaya mejor. Aquí le va mejor 4 años después. Hacemos un segundo turno de intervención sobre esta materia, sobre esa valoración, señor Domínguez. Bueno, la verdad es que no sorprende la señora Ferriz, ¿no? O sea, sigue su mismo discurso de siempre, la verdad. Yo no es que haya tardado 3 segundos en sacar a Pedro Sánchez, que al final tienes que hacer blanco sobre negro en un presupuesto, esa es la verdad. Al final a Jaén llegan fondos, como tú bien has dicho, nacionales y europeos, ¿no? Y eso efectivamente son transferencias del Estado. Por tanto, yo quiero saber qué hace el Estado con mi provincia y tenemos que contárselo a los jiennenses, ¿no? Si Jaén aporta 500 millones de euros a las arcas nacionales y solo retornan 70 millones, yo creo que muy proporcionado no parece, ¿no? Y en cuestiones de credibilidad, yo creo que el PSOE tiene muy pocas lecciones que dar, Ángeles, porque entre otras cosas, el pasado 19 de junio ya quedó claro qué creían los jiennenses y qué creían los andaluces, ¿no? Yo creo que le han dado un voto de confianza a Juanma Moreno, por tanto, yo creo que el discurso de la credibilidad ya está muy manido y yo creo que ya no lo compra nadie, ¿no? Yo creo que este presupuesto es un presupuesto realista, que está pendiente de las necesidades de las personas y de las familias, todo más al contrario de lo que contaba el Partido Socialista, ¿no? Fijaros que 6 de cada 10 euros o 60 de cada 100, me da igual, van destinados a políticas sociales, educación o sanidad, ¿no? Como decía, se desempolvan grandes proyectos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el proyecto de la ciudad sanitaria con 22 millones de euros. Por cierto, ya el año que viene empezaremos a ver ladrillos levantarse con esos 7 millones de euros para el edificio de la lavandería, ¿no? En una alarde de trabajo de distintas instituciones donde se dan la mano para un gran proyecto común, ¿no? Yo creo que eso es el espíritu que tiene que predominar.
Esa es un poco la forma de trabajar de Juanma Moreno, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir hablando de obras hídricas, ya no quedan casi municipios en la provincia de Jaén en los que Carmen Crespo no haya hecho una EDAR o una ETAP, ¿no? A mí me gustaría que efectivamente Ángeles contara la posición del Partido Socialista en esta materia, ¿no? Porque claro, teniendo el 100% de titularidad de la cuenca hidrográfica de Guadalquivir, el Gobierno de España, y teniendo, por tanto, el grueso de las competencias, pues no vemos que el esfuerzo inversor esté siendo el mismo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí Juanma Moreno lo está haciendo muy bien. Y yo creo que hay que seguir en esa línea, ¿no? En la línea de no darle a nadie más de lo que necesita, como dice Ángeles, pero tampoco menos. Y Jaén hay que pararla ahí, ¿no? No estamos como Málaga, es cierto, pero aspiramos a estar al menos en la media, no en la cola, que es donde nos habéis dejado vosotros después de 40 años, ¿no? Y yo creo que ese trabajo es lo que tiene que seguir haciendo el Partido Popular con Juanma Moreno de la mano, ni más ni menos. Señora Ferriz. Bueno, yo siempre, si no sale Pedro Sánchez, sale lo de los 40 años y demás. Mira, nosotros hemos gobernado los años que han querido los andaluces y me imagino que los andaluces votan igual de bien cuando ganamos nosotros que cuando ganan ustedes. Ustedes han ganado y tienen mayoría absoluta y tienen una responsabilidad, pero también llevan una legislatura gobernando. Entonces ustedes tienen que dar cuenta de lo que ha pasado en la provincia de Jaén. Mire, cuando se recauda más, lo que hace un gobierno es poner a disposición ese dinero de las clases medias, de las trabajadoras, de la gente vulnerable. Hay 4 paquetes de ayuda que ha hecho el Gobierno de España, más todas las medidas. Usted dice que ¿qué ha hecho el Gobierno de España por Jaén? Pues mientras ustedes se iban a Europa a hablar mal de España, porque se colocan ustedes muchas banderitas de España, pero luego se van a Europa a hablar mal de España para que no nos den dinero, el señor presidente del Gobierno no solo está liderando, obviamente, el discurso europeo, sino que además lo que ha hecho es desplegar una serie de medidas que imagínese usted que sería de Jaén si no hubiera habido ERTE, si no hubiera habido ayuda a autónomos para el cese de actividad, si no hubiera esa rebaja que tenemos cuando vamos a echar gasolina, si no hubiera esa rebaja en la factura de la luz y el gas. Imagínese qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos ese aumento de becas, los pensionistas no hubieran visto crecer su pensión, que están ustedes en contra de esto. Imagínense dónde estaría la provincia de Jaén. El Gobierno de España ha puesto un paquete de medidas y la pregunta es por qué ustedes, teniendo más dinero que nunca, no han puesto un paquete de medidas. Si nosotros nos vamos a Jaén, ustedes llevan prometiendo una serie de proyectos durante muchísimos años. Usted no puede decir que el presupuesto destina más que nunca a gasto social cuando en la provincia de Jaén la sanidad está como está, la educación como está, la dependencia como está y todo como está. Si el problema es que ustedes lo que han aumentado en el presupuesto es la deuda, ustedes que son tan buenos gestores han aumentado la deuda, le debemos más a los bancos. La segunda parte que han aumentado son los altos cargos. No sé si le queda a ustedes algún dirigente de Ciudadanos que colocar. Albert Rivera tiene aquí, sí, tiene problemas que se ven en Andalucía. Y lo tercero que han aumentado ustedes es los recortes y la propaganda. Ustedes meten cubos de propaganda, para hacernos ver lo blanco negro o lo negro blanco, como usted lo prefiera. Miren, no hay ni un kilómetro de carretera, en una legislatura entera. Se han olvidado ustedes de la del Carpio, de la de Jaén, Fuerte del Rey, de la autovía del Olivar. No hay absolutamente nada más que en la ciudad sanitaria un logo y el suelo que le cedió la Diputación y el Ayuntamiento. Ustedes han cerrado 3 colegios y hay 124 unidades educativas menos. De las áreas logísticas de Bailén, de Andújar y de Linares no se sabe nada. Y desde luego de la Ciudad de la Justicia tampoco. Es decir, ustedes llevan 4 años prácticamente gobernando con más dinero que nunca. ¿Dónde está el dinero? Debería irnos de lujo. Y si quiere usted hablamos de política hídrica, claro, que es que Andalucía se muere de sed, pero más de la mitad de las competencias hídricas son de la Junta de Andalucía. Ustedes tienen competencias, ustedes tienen dinero y lo único que no tienen es voluntad y por eso Jaén no acaba de despegar. Así que, Eric, yo sé que tú eres de Jaén, deberías imponerte un poquito más en el gobierno andaluz para que Jaén acabara mejor parada en estos presupuestos que acabamos. Vamos a hablar, si les parece, ya que ha salido el tema sobre infraestructuras, inversiones e infraestructuras en la provincia. Desde la Junta ya se anunciaron, algunos proyectos como la reactivación del tranvía de Jaén, el ramal Linares-Badollano con la conexión con Santana, el Linares o la construcción del centro de referencia de calidad de aceite de oliva, por nombrar algunos, señor Domínguez. Sí, efectivamente, usted ha dicho muchos de ellos, ¿no? Y enlazando ya con la intervención anterior, por contestar y matizar alguna cuestión, ¿no? Decía la señora Ferriz que no habíamos hecho 1 kilómetro de autovía, ¿no? Más al contrario, el enlace de Baeza, fíjate, el único kilómetro que he construido lo hemos hecho nosotros cuando es competencia vuestra, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, no tiene más importancia. Tampoco es que llevemos tantos años gobernando, Ángela, llevamos 4. Entonces, en 4 años la verdad es que la provincia y la comunidad autónoma sí que ha visto un cambio, ¿no? Y los ciudadanos creo que han sabido verlo.
Y no me hables del aumento en las partidas de asesores, porque, hombre, si hay un gobierno que tiene más asesores de la historia, con más ministros de la historia, es el Partido Socialcomunista del Gobierno Central, ¿no? Entonces, del PSOE y Podemos. Entonces, bueno, ahí creo que tampoco te lo puedo comprar. No obstante, efectivamente, hay un montón de inversiones que están encima de la mesa en este presupuesto. Efectivamente, ya venimos con la continuación de los proyectos ya por fin de los 16 millones, casi 17 millones, tanto del A306 como del A311. Es verdad que la ciudad sanitaria es un proyecto anquilosado, pero es un proyecto anquilosado de hace 40 años, Ángeles, no es un proyecto anquilosado de hace 3. Nosotros hemos desenmarañado ese proyecto, lo hemos sacado de los cajones y ya es una realidad con esos 22 millones de euros pintados en el presupuesto, ¿no? Como decía antes, con los 7 millones de euros para ese edificio. Nombraban la Ciudad de la Justicia, pues van 200.000 euros para que esa Ciudad de la Justicia podamos adecuar el proyecto a la nueva legislación, ¿no? Un proyecto, por cierto, que nos encontramos, como tantos, en los cajones totalmente obsoleto. Y ese doy gracias que estaba en los cajones, porque otros ni siquiera estaban, ¿no? Se prometían y no estaban. O primeras puestas, ¿no? De primeras piedras que o se ponían y se hacían viejas puestas, o ni siquiera se ponían, se anunciaban pero no se ponían, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Ahí tienes el enlace de los 2 polígonos en Alcalá Real, que por fin está ya contemplado. Tenemos un montón de cuestiones que son promesas históricas que habéis dejado siempre encima de la mesa y que nunca se terminaban de completar, ¿no? Pero bueno, yendo a la materia, solo tienes que ir, mencionabas el tema sanitario o el tema hídrico, ahí tienes todos los centros de salud que hemos puesto encima de la mesa, muchos de ellos, como el de Bezmar, el del propio secretario general de tu partido, ¿no? Que ahí está, y ha sido el Partido Popular quien ha venido a hacer ese centro de salud y a reformarlo, ¿no? O esos centros de salud de Bailén o Mancha Real, así podíamos estar, igual que las obras hídricas, podíamos estar hasta mañana. Y otra cosa muy importante es que este gobierno ha sabido llegar a todos sitios, ¿no? Sin pedirle el carné a nadie. Fijaros que hoy no queda ya prácticamente un municipio que no tenga una obra hidráulica en sus propias dependencias, ¿no? Yo te puedo decir Fuerte del Rey, que no es del Partido Popular, te puedo decir Vilches, que no es del Partido Popular, o te puedo decir La Guardia, que sí es del Partido Popular, o Guarromán, que está al 50%, que sí es del Partido Popular. Por tanto, yo creo que no hay discriminaciones y es otra manera distinta de gobernar. Una mayoría absoluta sin rodillo, ¿no? Que eso a vosotros suena raro, pero es esa mayoría absoluta en la que gobernamos intentando llegar con el apoyo de las mayorías, ¿no? Y ahí para muestra un botón. El grupo, por ejemplo, de trabajo de la sequía, que propusisteis vosotros y que nosotros votamos a favor y estamos dentro, ¿no? Por tanto, son distintas formas de trabajar. Yo creo que ahí nos van a encontrar siempre los jiennenses y ahí nos van a encontrar siempre los andaluces. Adelante, señora Ferriz. Bueno, yo creo que lo de la moderación es una careta que se está cayendo a pedazos, porque obviamente la soberbia y la borrachera de mayoría absoluta que tenéis se ve, por ejemplo, en los presupuestos, donde ni siquiera os habéis sentado con ningún grupo político para admitir alguna enmienda. Sí, esa es la realidad, no os habéis sentado a hablar y a intentar rectificar un presupuesto que desde luego es bastante mejorable. No se trata, Eric, de que me compre, yo sé que a vosotros os gusta comprarlo todo, venderlo todo, pero no se trata de que me compren ningún discurso, se trata de la realidad. Yo, desde luego, que respeto todos los argumentos que tú das, pero es que hay cosas que se caen por su propio peso. ¿Cómo podéis hablar de la ciudad de la justicia? En 2020 presupuestáis 1 millón, en 2021 212.000 euros, en 2022 casi 500.000 euros, y ahora, después de decir en las elecciones que lo vais a licitar, decís que no, que hay que empezar de cero. Una auténtica tomadura de pelo, de verdad. Es que yo no sé cómo habláis de algunas infraestructuras. Las autovías no aparecen en este presupuesto. Qué curioso. Ustedes plantearon parchear. Primero dijeron que iban a hacer autovías, pero a bombo y platillo. Después sacaron un dinerillo para parchear las carreteras. Y ahora no aparecen en el presupuesto. ¿Qué pasa con la autovía del Carqui? ¿Qué pasa con la autovía Jaén-Fuerte del Rey Andújar? ¿Qué pasa con la autovía del Olivar? Esto es lo que ustedes nos tienen que contar, porque son las grandes infraestructuras de la provincia de Jaén, de las que ustedes han presumido y han puesto en sus programas electorales. El centro de salud de Bezmar, al que usted cita, no está hecho. ¿Sabe por qué lo sé? Porque es que ustedes necesitan la sede del Partido Socialista para hacerlo, porque es el edificio donde se va a hacer el centro de salud. Han tenido ustedes 4 años. Y le digo más, a ustedes les honraría y les haría un poquito más honesto el decir que la mayoría de las inversiones que ustedes han destinado a la reforma de los centros de salud y demás son provenientes de fondos del dinero de España. Pero aún así, yo le planteo otra cosa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ustedes reformen centros de salud o reformen ustedes cualquier infraestructura sanitaria si no hay médicos, si no hay enfermeros, si no hay anestesistas, si hay una fuga de profesionales reconocidos por el Colegio Andaluz de Enfermería, que no es que no haya, que es que se van porque no tienen buenas condiciones laborales? ¿De qué sirve que ustedes vayan a inaugurar una UCI, un taxi y luego no hay gente para manejar el TAC o para operar? ¿De qué sirve? La sanidad ustedes la entienden de otra manera, desde luego distinta al Partido Socialista. Ustedes plantean que tanto vale, tanta sanidad reciben. Y por eso aquí al único que le va bien es a la sanidad privada.
De asesores no pueden ustedes hablar porque tienen el récord de la historia democrática de Andalucía en contratación de asesores. Y del grupo de la sequía tampoco pueden hablar porque efectivamente el Partido Socialista les planteó un grupo para hablar de la sequía, un tema que nos importa absolutamente a todos y especialmente a una provincia como la nuestra. Han pasado ya 2 meses y ustedes no han puesto todavía en marcha el grupo de la sequía, nos han convocado 5 minutos y lo han puesto ustedes para febrero. A ver en qué quedamos. Dice el señor Moreno Bonilla que Andalucía se muere de sed, pues mucha prisa no hay para abordar, porque hay más prisa en culpar al gobierno de España, en confrontar con el gobierno de España, que es lo único a lo que ustedes se dedican, en vez de gestionar Andalucía. Y mira, hay muchísimas infraestructuras que están pendientes en esta tierra. Algunas las hicimos nosotros y ustedes las han heredado, como el ramal de Badollano, que no sé cuánto tiempo van a tardar más. Pero otras deberían haberlas puesto ustedes encima de la mesa. Y a día de hoy no hay ni una, fíjese lo que le digo, ni una sola infraestructura que ustedes hayan planteado de cosecha propia para la provincia de Jaén y que ustedes hayan terminado en todo este tiempo. Y esa es la realidad. Así que, bueno, mire, nosotros podemos discutir sobre los números, pero yo voy a volver a mi reflexión inicial. Ustedes han puesto han dibujado 390 millones de euros. Usted no quiere hablar de esto. Pero la realidad, los datos que ustedes mismos dan, dicen que ustedes ejecutaron en el 2021 23 millones. En el 2022, 13 millones. ¿Me quiere usted a mí contar qué acto de fe tenemos que hacer en la provincia de Jaén para creernos que ahora van a ejecutar nada más y nada menos que 390 millones? Es que no hay acto de fe que esto lo soporte. Así que usted viene aquí, usted me dice, hay menos números, yo me sonrío porque sé que es mentira y usted luego va y se confiesa porque sabe que mentira es pecado. Y ya está. Pero lo real y lo cierto es que Jaén no está mejor desde que ustedes gobiernan, que venían a solucionarlo todo. Y que en estos presupuestos Jaén se vuelve a quedar a la cola. Y lo vemos porque hay otras provincias, no sé que a usted le duele esto, como Málaga, que va como un tiro. Y nosotros no vamos como un tiro, señor Eric, vamos bastante retrasados. Y lo que usted tiene que hacer es poner pie en pared en su partido y reivindicar para Jaén lo que es justo y digno para esta provincia. Pues nos queda poco tiempo, pero sí quisiera al menos abordar 2 asuntos más. La sanidad, ahora que está tan de actualidad en estos últimos días, y las medidas para el empleo. Eric Domínguez. Bueno, pues en esta intervención hacemos las 2 cosas, sanidad y empleo. Venga. Bueno, vamos a ver, pues por rematar el tema de la sanidad, vamos a ver, y de poner pie en pared, como decía la señora Ferris en mi partido. Hombre, eso hágalo usted en el suyo, que nosotros en el Gobierno de España hemos presentado 21 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Y a los presupuestos de la Junta vamos a presentar enmiendas cuando se abra el plazo de alegación de enmiendas. Es que no me diga usted que ustedes no han presentado enmiendas porque todavía el plazo no está abierto. Cuando lo esté, presenten todas las que quieran. Nosotros hemos presentado 21, ustedes 0. Luego ustedes el compromiso con Jaén no me lo vendan como lecciones vendo que para mí no tengo. De todas maneras, decía usted lo de las obras hídricas. Hombre, me hace gracia porque es la CREA, la Asociación de Regantes, la que le ha dicho que paralicen de inmediato el Plan Hidrológico Nacional, por lo bien que lo están haciendo, por lo bien que lo están haciendo, que lo paralicen de inmediato a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por tanto, hombre, yo creo que las pilas y el pie en pared, más vale que se lo pongan ustedes, que bien harían. No obstante, en materia de salud, ellos dicen que conoce bien Besmar porque está a la sede del PSOE. Oiga, ¿dónde está la sede del Partido Socialista? A mí me da igual. Yo estaba el centro de salud ahí y es donde ha habido que acometer la obra y es donde se va a acometer, pero ahí y en el grueso de los municipios de Jaén. Había un déficit de sanitarios y lo sigue habiendo, y es verdad, la consejera lo ha reconocido y lo sigue haciendo, pero hay 30.000 sanitarios y sociosanitarios más en nuestra comunidad autónoma. Y eso es otra realidad, y se le han equiparado los salarios poco a poco en ese compromiso que Juanma Moreno tiene con los médicos y enfermeros de esta tierra. Ojo, una situación que han heredado de ustedes, es que ustedes siempre llamaban a esto la joya de la corona, pero más bien era la boya, porque se mantenía a flote. Y si no, tengo que recordar las mareas blancas que ustedes han tenido en Andalucía, ¿no? Que es la tierra que a mí, como usted bien dice, me interesa, me importa, ¿no? Andalucía y mi provincia, Jaén, ¿no? Donde, por cierto, entre otras cosas, ustedes que se han hartado de criticar los planes de empleo. ¿Quién ha puesto los planes de empleo en esta tierra? Con fondos que vienen efectivamente de Europa. Por cierto, criticados por la Cámara de Cuentas, que le sacaron a ustedes los colores plan de empleo tras plan de empleo. Con lo cual, yo creo que a esto había que dar una vuelta. ¿Quién ha puesto a través de la ITI ese plan de empleo para jóvenes para la provincia de Jaén? 16.000 contratos que han venido contratos y sonantes solo para Jaén, para jóvenes. ¿Quién los ha puesto encima de la mesa? Hasta sus ayuntamientos lo han aplaudido. El 99% de los municipios se han acogido a esos planes. Por tanto, tan malos no serían. Y luego, sí es cierto, ¿quién está encima de las inversiones también para empleo? 1,6 millones de euros para esos servicios centrales del SAE, que los tienen ustedes totalmente prometidos y abandonados. Claro que este gobierno está cumpliendo con promesas
inversiones antiguas. Claro, es lo que tiene cuando uno gobierna 40 años prometiendo y no haciendo. Pues ahora llega este gobierno, hace y sigue haciendo. Una vez de que todo lo que ustedes prometieron lo consigamos poner en marcha, seguiremos capitulando con nuevas obras. Pero yo creo que lo suyo es poner el foco donde se debe. Y hoy en día hay una Andalucía líder en autónomos, hay una Andalucía líder en creación de empleo en términos interanuales, que crece por encima de la media y que eso no es baladí, por más que usted lo niegue, señora Ferriz. Pues cerramos con la intervención de Ángeles Ferriz. La verdad es que ha cogido usted mal día para hablar de mareas blancas y también para hablar de jóvenes. Digo las mareas blancas porque, bueno, están en pie de guerra porque la sanidad, señor Eric, no funciona, salvo la privada. Y los jóvenes, porque ustedes ayer mismo, que sacaron con casi un año de retraso el bono de alquiler joven, la idea no era suya, ni el dinero lo ponían ustedes, lo ponía el Gobierno de España, colapsó la página porque ustedes por fin se han caído del caballo y se han enterado que es que hay un montón de jóvenes que necesitan ayudas al alquiler. Por eso se colapsa la página. Por eso, y porque en lugar de ustedes plantear unas medidas acorde a la necesidad de la gente, era para el primero que llegara, como aquellos contratos express que ustedes sacaron. Y claro, se han dado cuenta ustedes que hay más jóvenes que necesitan. Pues pongan ustedes dinero que no han puesto todavía ni un euro. Mire, en sanidad yo le voy a hacer este planteamiento que yo creo que, la verdad es que, bueno, en fin, cualquiera que nos oiga puede entenderlo. Ustedes llevan 4 años destinando dinero a la sanidad privada, con el argumento de que había que reducir las listas de espera. A ver si usted es capaz de explicarnos, o alguien del Partido Popular explicarnos, cómo es posible que en 4 años las derivaciones a la privada y el dinero a la privada haya ido en aumento, pero las listas de espera no hayan descendido. Es decir, en Jaén tenemos, desde que ustedes gobiernan, 100.000 jiennenses esperando, más que el año pasado. Si ustedes están destinando pasta a mansalva a las clínicas privadas, derivando a la gente a las privadas, ¿cómo es posible que haya más listas de espera? Porque es mentira. Porque al final ustedes tienen una hoja de ruta que es deteriorar lo público para favorecer lo privado, empujar a la gente a hacerse un seguro privado. Por eso hay más andaluces que nunca en Andalucía con un seguro privado. La gente no paga por lo que le gusta, la gente paga porque no encuentra una respuesta en lo público. Igual que aquí, todavía en Jaén hay centros de salud donde se tardan 7, 10 y 14 días en ver a tu médico. Que te vas al centro de salud y haces cola y después te atiende un enfermero, que al final acaba derivándote con el médico. Y hay esperan que van no contra la salud, sino incluso ponen en riesgo la vida de la gente. Y esto está pasando en Andalucía y ustedes deberían hacer algo porque dicen que tienen más dinero que nunca. Los profesionales se van porque no tienen buenas condiciones laborales. ¿Cómo explica usted que el Consejo Andaluz de Enfermería diga que se hayan ido 1.200 enfermeros y enfermeras solo en el último año buscando mejores condiciones y mejores contratos? Pues ustedes no están tratando bien a los profesionales y si no los echan, como echaron a los 8.000. Y luego empleo, que no quiero dejar de decirlo. Mire usted, durante 7 años gobernó Rajoy España y le rogamos, le pedimos, le suplicamos un plan de empleo. 7 años donde había planes de empleo para otras comunidades, ustedes no son tan sectarios. Para otras comunidades sí había planes de empleo, para Andalucía. Ustedes tienen 2 planes de empleo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, de 50 millones de euros cada uno, que han sido incapaces de ejecutar. Dénselo a los alcaldes y a las alcaldesas, dénselo a las diputaciones, déselo a la Diputación de Jaén para que ejecute. Y segundo, nosotros tenemos un problema grave en la provincia de Jaén, un problema que se nos echa encima con la campaña de aceituna. Tenemos un 60% menos de aforo, tenemos una pérdida de jornales bestial. El Consejo de Alcalde y Alcaldesa, donde están todos los colores políticos, pidieron, uno, que se rebajaran las peonadas, que hubiera un plan de empleo de la Diputación y que hubiera un plan de empleo de la Junta de Andalucía. El Gobierno ha bajado las peonadas de 35 a 10. La Diputación ha puesto 10 millones de euros, que es una pasta tremenda en relación al presupuesto que tiene. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Absolutamente nada. Esta es la realidad. ¿Y sabe usted cómo se traduce esta realidad? Hombre, que no me hable usted de que aquí estamos los líderes de todo, porque es mentira. Hay una fuga de empresas bestial en Andalucía. Tenemos más parados porque el empleo crece a menor medida que en España. Y si tenemos, gracias a la reforma laboral, no la suya, donde despedían a la gente, sino a la que ha hecho el gobierno progresista, gracias a que tenemos más trabajadores indefinidos. Y, por cierto, un salario mínimo de profesional digno de 1.000 euros. A todo esto han votado ustedes en contra. Así que, miren, ustedes tienen que hacérselo mirar, porque en contra de la gente no se puede gobernar y, sobre todo, porque ustedes pueden seguir con su borrachera de mayoría absoluta, pero la mayoría absoluta es para ser responsable y ustedes no lo están siendo. Ustedes lo único que ejecutan en esta provincia al 100%, eso sí, es la propaganda. La propaganda y el autobombo, eso sí le funciona a ustedes. Por cierto, lo han aumentado en los presupuestos. Pues aquí lo vamos a dejar, si les parece. Eric Domínguez, presidente del Partido Popular en Jaén y parlamentario autonómico, Ángeles Ferriz, portavoz y vicesecretaria general del PSOE andaluz. Gracias a ambos, muchas gracias. Que paséis un buen día. Igualmente. Hoy les queremos hablar de un término que se ha acuñado en los últimos años, la soledad no deseada.
Podemos decir que es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad actual, y aunque bien es cierto que no todas las soledades son vividas de una forma negativa, en los próximos minutos vamos a hablar de este fenómeno que en definitiva se convierte también en un aislamiento social de muchas personas. Víctor Conde, responsable del área de personas mayores de Cruz Roja. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Gracias por atender la llamada de Al Detalle, por acompañarnos aquí en los estudios de 10 Televisión y de la cadena SER. Vamos a hablar precisamente de esto, de soledad no deseada, pero para ubicarnos un poco. Cuando hablamos de este término, ¿a qué nos referimos exactamente? Yo creo que sí hay que, cuando hablamos del tema de la soledad no deseada, y primero de todo gracias por contar con Cruz Roja para estar aquí, sí hay que diferenciar entre el tema de una persona que vive sola y una persona que se siente sola. Es decir, podemos encontrar casos de personas que viven solas y las relaciones sociales que tienen son perfectas, no hay problema ninguno y lo han elegido ellos de forma voluntaria, y luego hay otras personas que a lo mejor conviven con la familia o en centros y que sí tienen ese sentimiento de soledad no deseada, entonces con ellos sobre todo es con los que desde Cruz Roja trabajamos. ¿Hay más o menos un dato de a cuántas personas puede afectar, no sé si a nivel nacional, autonómico o incluso provincial? El dato es grande, pero es difícil de cuantificar, porque muchas veces es un problema silencioso que cuesta trabajo que se sepa y que no va marcado muchas veces por rango económico, ni por rangos sociales, ni por zonas determinadas de ciudades, de localidades donde residan, porque al final es un sentimiento interno que muchas veces de forma normal nosotros lo hemos interiorizado y no lo hemos planteado, pero que acaba saliendo, además en muchos rangos de edad, entonces el volumen puede ser grande y yo creo que puede ser uno de los problemas a futuro en la sociedad. Bueno, por lo tanto es complicado saber exactamente cuántas personas sufren esta soledad, pero algunos datos oficiales nos pueden dar una idea. Por ejemplo, 1 de cada 4 hogares en la provincia de Jaén está habitado por una única persona, generalmente de edad avanzada. Es un titular de un trabajo de análisis que ha realizado el director del diario digital Extra Jaén, nuestro compañero Raúl Beltrán. Así que nos vamos a asomar por unos minutos a nuestra redacción en Jaén. Saludamos ya a nuestro compañero. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantado de compartir este espacio con vosotros, y saludo a Alfonso, Víctor y bueno, vamos a arrojar un poquito de luz sobre esta situación y esta tendencia. Raúl, ¿cuál es la principal conclusión de este análisis? Bueno, según los datos del INE que publicó recientemente acerca de población y la proyección hacia la próxima década, como bien has dicho tú, actualmente en la provincia de Jaén 1 de cada 4 hogares está habitado por una sola persona. Concretamente, las cifras que aporta el INE son que en la provincia de Jaén hay 244.892 hogares, y de ellos 61.726 están habitados por una sola persona. Esto no quiere decir que sean todos mayores, pero generalmente cuando se habla con fuentes de asuntos sociales que trabajan con personas mayores, generalmente sí que un altísimo porcentaje son personas de avanzada edad las que viven solas. Y es una tendencia que cada vez va a más. Por ejemplo, otro de los datos que ofrece el INE en el año, hace 10 años, a principios del siglo, en el año 2002, eran 41.000 hogares solo los que tenían una sola persona. Ahora estamos en 61.000, es decir, la cifra va aumentando cada vez con mayor propensión. ¿Se puede traducir un motivo de esta estadística, de los datos? Una cosa son los datos y después viene lo que es el análisis que se puede realizar. Los datos no tienen por qué ser negativos, quiero decir, hay que pensar, y eso lo sabrá bien Víctor, seguimos pensando en las personas mayores como esa persona que está dentro de un hogar del jubilado jugando al dominó, y eso no es así hoy en día, ni será así dentro de una década. Hoy en día las personas mayores mayormente pues, tienen una actividad bastante distinta a la que tenían antes. Entonces muchas veces habrá algunos que tengan una soledad no deseada, pero otros muchos
simplemente viven solos porque pueden vivir solos, porque tienen esa capacidad, quieren seguir haciendo cosas y no quieren estar con su hijo y tal, todos aquellos que puedan lógicamente. Pues no tiene que tener una connotación mala, pero estadísticamente sí es cierto que cada vez son más las personas mayores que viven solas. ¿Y se puede hacer proyecciones a futuro? Sí, de hecho el INE la hace y la tendencia va a ir a más. Va a ir a Ahora más. estamos hablando de una de cada 4 personas en la provincia de Jaén. Dentro de 10 años, en el año 2032, será una de cada 3 casi. Entonces, la tendencia va al alza. Bueno, estos son los datos con los que contamos, al menos la estadística del Instituto Nacional de Estadística. Pero ¿cuáles son, Víctor, las claves para poder identificar esa soledad no deseada? Las personas que están solas, pero que en definitiva no quieren estarlo. Yo creo que muchas veces es verdad, y por supuesto el tema del estudio del INE se puede ver, es un factor a tener además muy en cuenta, pero muchas veces yo creo que al final lo que tenemos que tender es a simplificar. Cuando hablamos de soledad no deseada, ¿de acuerdo? Es un problema o una característica que tiene la sociedad actual y que además va en evolución por donde nos llevan los ritmos de vida, ni mejor ni peor, sino porque los ritmos de vida, el que muchos de nosotros ya estamos trabajando, no podemos encargarnos de nuestros padres, o simplemente, como dicho el compañero, el perfil de personas mayores poco a poco va cambiando. Además hay que aprender también a diferenciar de que no va a ser lo mismo, y se trata un poco de generalizar, que tampoco debemos, en Jaén o en Úbeda o en Linares, o cómo se lleva esa soledad en una localidad pequeña o en una pedanía de Alcalá la Real, de Ermita Nueva. Los conceptos son muy diferentes. Claro. Ese concepto de comunidad, que a lo mejor hace 50 años, todavía en los pueblos grandes, en las localidades grandes de las ciudades, se seguía llevando, en las aldeas sí se sigue manteniendo, es decir, ese vecino que ayuda cuando alguien tiene un problema, esa frialdad que ahora tenemos más en las localidades de que muchas veces ni conocemos ni siquiera al vecino de al lado, con lo que entonces difícil es poder detectar esa soledad si ni siquiera sabemos cómo se llama, si ni siquiera sabemos qué necesidades tiene, con lo que entonces muchas veces al final tendemos o deberíamos de irnos a la simplicidad y al ver qué es lo que necesita la persona que tenemos al lado, ese vecino que la pandemia con todo lo malo que ha traído, también ha traído aspectos positivos en los que hemos vuelto a esa realidad, claro, que estaba olvidada. Hemos vuelto a los orígenes, ¿no? A saludarnos, a dejarnos un poco de esa sociedad impersonal, ¿no? Exactamente, esos ritmos de vida que nos llevan de voy a trabajar, termino de trabajar, ahora tengo que llevar a los niños quien tiene no sé dónde, tal, y sin parar. Con lo que entonces esos ritmos nos han vuelto a ver al vecino, a ver esas necesidades, a saludar a la persona mayor que vive en el segundo y hasta ahora no me lo planteaba. Ese tipo de cosas yo creo que potencian mucho el poder detectar estos casos de soledad no deseada y el poder afrontarlo y mejorar esas relaciones sociales. Raúl. Sí. Lo que estaba diciendo es así, es decir, el medio rural suele ser distinto a las grandes ciudades. Sin embargo, los datos no dejan de ser curiosos porque, por ejemplo, la capital, la tendencia, que es la ciudad más poblada de toda la provincia, la tendencia es la misma que en la provincia, es 1 de cada 4. En la capital tenemos 42.000 hogares censados en el INE y 11.000 están habitados por una sola persona. Tenemos también el porcentaje de uno de cada 4. Pero sí es cierto que, como bien indica Víctor, y cuando se habla con expertos y con colectivos que trabajan con las personas mayores, el medio rural no es lo mismo que las grandes ciudades. En el medio rural se sigue manteniendo ese núcleo familiar que muchas veces en las grandes ciudades desaparece a la hora de habitar una vivienda, que es de lo que estamos hablando, de esa soledad no deseada. Son esas distintas maneras, distintas formas que dice Víctor Conde que hay de vivir en la soledad, también en función de la zona geográfica en la que nos haya tocado vivir. ¿En qué consiste el programa en el que trabaja Cruz Roja? Actualmente, dentro de todo lo que es el área de programa de personas mayores, que es verdad que llevamos diferentes proyectos, sí es verdad que se vio la necesidad de enfocar un proyecto específico con personas de soledad no deseada. Es decir, en este proyecto, además, como he comentado, trabajamos en toda la provincia, actualmente algo más de 50 localidades y más de 30 pedanías,
¿de acuerdo? Resalto lo de las pedanías por lo que he dicho antes, la diferencia entre el tipo de trabajo de una realidad y otra. Normalmente, haceros la idea de que nosotros podemos llegar a todas esas localidades gracias al voluntariado. Actualmente en la provincia y en el área de Mayores simplemente creo que son algo más de 400 voluntarios. Sin ellos sería imposible poder llegar a todas esas localidades. ¿Qué tipo de actividades hacemos dentro de ese proyecto? ¿Qué es lo importante? Una de las principales es el tema del acompañamiento, ese momento en el que el voluntario se sienta con la persona participante durante 1 hora, 2 horas al día, a la semana, según necesidades, puede de verdad recabar información sobre las necesidades reales que tiene la persona, cómo poder afrontarlas. Esa es una primera fase del proyecto. En verdad se trata de que nosotros poco a poco no nos necesiten, de que podamos poner en conjunto o en común diferentes personas con características similares, que se ha detectado con una valoración previa y todo, para que entre ellas se puedan relacionar, pueda mejorar ese tema de las relaciones sociales y se disminuya en la medida de las posibilidades ese sentimiento de soledad no deseada. Como decía el compañero, es diferente en unas localidades o en otras, no ni mejor ni peor, simplemente diferente. Las localidades pequeñas, a lo mejor los hijos ya viven en otras comunidades autónomas, están viviendo en Barcelona, en Madrid, y esa persona está sola, pero es verdad que al ser una aldea pequeña de 100 habitantes, al final todos se conocen. Claro. Entonces, la comunidad, cuando necesitan echarse una mano a otro, lo tienen. ¿Qué es lo que sí tienen? La falta de recursos. A lo mejor simplemente para ir al médico tienen que desplazarse 15 kilómetros y no hay nadie que tenga vehículo para hacerlo. Pues entonces no hay problema, ahí estamos Cruz Roja para poder darles apoyo. En otras localidades como en Jaén o en Úbeda nos podemos encontrar otras realidades como que en los cascos antiguos nos encontramos barreras arquitectónicas en edificios viejos donde hay una persona simplemente, y además lo vemos como algo simple y que lo mismo no nos lo planteamos, que es que desde un segundo, por el tipo de escaleras que tiene, lleva 2 años sin salir de domicilio. Esto pasa en la provincia. Pasa. Es verdad que no somos una provincia. Sí, que lo digo porque puede sonar a algo bueno, que nos pilla lejos, pero no, está pasando aquí en nuestra tierra. Además, es verdad que cuando más grande es la ciudad, en Madrid seguramente casos sean haya mucho mayor número de casos de maltrato, pero eso también lo encontramos aquí. Para eso, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un proyecto que se denomina en Cruz Roja Bajemos a la Calle, que es un salvaescalera específico para ese tipo de edificios en los que si una persona determinada lo necesita para acudir a una cita médica o para algo tan simple como cambiarse de casa de un hijo a casa de otro porque están durante 3 meses, que son cosas que suceden, ¿de acuerdo? Pues se trata de dotar de recursos para que esas personas puedan salir del domicilio y puedan volver a relacionarse. Son casos reales, por supuesto no voy a dar nombre por el tema de protección de datos, pero gente que vuelve a salir al parque después de 2 años y de ver amigos que no los veía. Pues aquí vemos la importancia que tiene este trabajo, ¿verdad, Raúl? Sí, esto es una realidad muchas veces cuando se habla de, Víctor lo conocerá bien, se habla de movilidad reducida, no se suele pensar en las personas mayores. De hecho, esta sociedad no piensa en las personas mayores a pesar de que cada vez hay más personas mayores, de que la pirámide poblacional cada vez está más envejecida. Y ahí sí hay que hacer un llamamiento a las administraciones de inclusión, es decir, algo tan sencillo como que un paso de peatones, el semáforo, dure un poquito más en una vía un poco más grande para que esa persona mayor pueda pasar, es muy sencillo. Al resto, nosotros pasaremos en 4 segundos. Pero si un señor mayor o una señora mayor necesita 37, pues ¿por qué no? Es decir, tenemos que pensar también en las personas mayores. Yo sí quería preguntarle a Víctor, he hablado antes de esas necesidades de movilidad en el medio rural, también dentro de las grandes ciudades, de poder salir de su piso y tal, pero ¿cuáles son? Hay muchos problemas también, por ejemplo, con la inclusión y la exclusión financiera, es decir, qué problemas se encuentran ellos, le echáis una mano también ahí con todo este boom de la banca electrónica que a ellos le queda tan lejano. Gran tema.
No, es verdad que muchas veces cuando pensamos en las personas mayores, hay un núcleo que tiene una pensión muy pequeña, la no contributiva, que es verdad que le cuesta más trabajo llegar a final de mes. Hay otro núcleo grande de pensionistas que sí tienen pensiones algo superiores, que no que sean muy grandes, pero sí algo superiores, y sí nos estamos encontrando, por ejemplo, ahora mismo con temas más crisis, igual que pasó en el 2008, que muchas veces no tenemos que fijarnos solo en la pensión que a esa persona le entra, sino ver cómo ayuda a ciertos hijos porque se han quedado en paro con los nietos y entonces vienen todos los días a comer en casa, cómo están subiendo esas facturas de luz y de gas. Y además son un colectivo que normalmente no suelen pedir, es decir, no lo ven una necesidad, simplemente no enciendo el brasero por no gastar, y es de no, claro. Vamos a ver cómo, como has comentado, cómo si hace falta intentamos dotar de recursos en aquellos casos que es necesario, incluso con el tema de la banca, que ahora está tan de moda, tan recurrente, exactamente, el tema de la brecha digital, que además hablo de la banca y no solo de la banca, sino de cualquier trámite administrativo que nosotros tenemos que hacer ahora, que es verdad que en otras edades estamos más normalizados, hacerlo por aplicaciones móviles, por... no lo sé, por ordenador, a ellos es verdad que les cuesta mucho trabajo, entonces se hacen formaciones por toda la provincia, intentando trabajar ese tema de la brecha digital, cómo poder tener acceso a algo tan simple como la aplicación de Salud Responde, de pedir una cita médica. Es verdad que ahí vamos a encontrar con diferentes rangos, según las edades, porque no es lo mismo una persona con 90 años, ¿de acuerdo?, que una persona con 70. La formación que tiene previa y el nivel de adquisición es diferente, que no significa ni que en una se pueda ni que en otra no, va a haber, es por generalizar un poco, pero se trata de trabajar con ellos todo ese tipo de cosas para que tengan un mejor acceso, y por supuesto, si no tienen acceso, nosotros los apoyamos, hacemos esos trámites administrativos con ellos, el voluntariado lo hace, no hay problema, se intenta subsanar, siempre en coordinación, más Cruz Roja no somos solo la única entidad, ni pretendemos ser la única entidad, es trabajar en coordinación con servicios sociales, otras entidades, Cuerpo de Seguridad del Estado o Fiscalía cuando hace falta, con lo que entonces esto se trata de hacer un trabajo comunitario, en el que si todos aunamos fuerza, seremos capaces de dar mejores respuestas a las personas. ¿Cómo es esa campaña del comercio amigo, que lleváis también, que habéis puesto en marcha? Exactamente, durante este año lo que hemos hecho ha sido, tal y como comentaba, muchas veces que esos casos de soledad no deseada, como quien dice, están fuera del sistema, porque a lo mejor tienen una pensión que más o menos hasta ahora le ha dado para vivir, que no hay problema, pero sí tienen ese sentimiento de soledad porque o no tienen familia, o los hijos están muy lejos, con lo que entonces han perdido esa cercanía con los vecinos, con antiguos amigos que han ido falleciendo por el tema de la edad. Entonces, lo que se busca con la campaña del comercio amigo es cómo llegar a donde de verdad están las personas. Es decir, ya no solo trabajar con casos que tenemos identificados desde Cruz Roja, otra entidad o servicios sociales, que con eso ya se trabaja, ¿de acuerdo?, sino dar a conocer en aquellos comercios donde de verdad van las personas mayores a diario, es decir, tiendas de barrio, tiendas de pequeñas localidades, las farmacias donde van a menudo a comprar. No se trata de que ellos se identifiquen en la farmacia, todo lo contrario, simplemente es dar difusión de que nosotros tenemos este proyecto, los posibles recursos que hay y que si los necesitan simplemente tienen que pedirlo. Que, por ejemplo, han salido casos así por el tema de las vacunaciones COVID que fueron masivas, cómo desplazarse de una localidad a otra. Entonces es verdad que han surgido una serie de necesidades que a raíz de pandemia y de enfocarlo ya el proyecto más específico, hemos visto que son necesarias para que de verdad conozcan la realidad y las posibilidades que Cruz Roja le ofrece. Bueno, pues yo no sé si quieres lanzar, Víctor, un mensaje, o si hay alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que no conocía, ¿no?, este programa que tiene Cruz Roja y que se quiere interesar ahora. No, simplemente que es eso, que Cruz Roja está para todo lo que necesiten, ya sea de las mismas personas o los mismos familiares, que hay veces que son los familiares los que nos llaman desde otra localidad para que veamos el trabajar con los padres, o otras entidades que simplemente Cruz Roja estamos a disposición y que eso lo pueden hacer o bien en la asamblea más cercana que tengan, que tenemos repartidas por toda la provincia, ¿de acuerdo?, o que tenemos simplemente teléfonos a nivel nacional donde pueden llamar, como un proyecto que el Cruz Roja te acompaña, de acuerdo, con el 900-444-111, que puede llamar cualquier persona desde cualquier localidad, simplemente para expresar qué necesita, cómo se le puede ayudar, y entonces eso ya empieza toda la maquinaria a funcionar y se puede hacer la derivación, trabajarlo desde el centro más cercano.
Además, como te comentaba anteriormente, en este teléfono, por ejemplo, una cosa que sí se ha detectado curiosa con el tema de la soledad no deseada, es que muchas veces cuando hablamos de soledad no deseada solemos pensar, y es verdad que la mayoría suele ser, el tema de las personas mayores. Pero se ha detectado que hay muchos rangos de edad, por ejemplo, en personas adolescentes que también están demandando ese Cruz Roja te acompaña para que le escuche, puedan expresarse como se sienten. Entonces, que es algo que nos lleva a la sociedad actual y los ritmos de vida que llevamos. Bueno, pues vamos a intentar al menos mejorarlo en la medida de lo posible. Raúl Beltrán, compañero, director de Extra Jaén, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos en otra. Sí, yo quería felicitar la labor que hace Cruz Roja y especialmente con este programa, porque es cierto que es complicado. Ha habido muchas iniciativas aquí en Jaén Capital, ha habido muchas iniciativas que finalmente no han cuajado y yo creo que Cruz Roja es un canal con el que debe contarse para todo este tipo de programas. Se intentó con la Universidad de Jaén que acompañaran jóvenes, que acompañaran a mayores y tal, pero tenemos una herramienta que es Cruz Roja que deberíamos tener muy en cuenta en estas situaciones. Enhorabuena, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Víctor Conde, muchísimas gracias. A vosotros por contar con Cruz Roja para todo lo que necesitéis. Pues ya lo saben, Cruz Roja, a través de los canales habituales para entrar en contacto o a través de su asamblea local más cercana. Gracias. La verdad es que las investigaciones de la Universidad de Jaén no dejan de sorprendernos. Verán, desde hace casi 15 años un equipo de la Universidad de Jaén está excavando en una necrópolis a orillas del Nilo, en Asuán, en Egipto. Ahora que se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, quizá ha vuelto la atención de los medios de comunicación a este tema, al interés por las civilizaciones del antiguo Egipto y la egiptología. Pero este equipo lleva años ya trabajando ahí, en Egipto, y con otros descubrimientos, la verdad, sorprendentes. El último, una tumba en esta necrópolis, en Kubet el Hawa, perfectamente orientada al amanecer del solsticio de invierno, de tal forma que los rayos del sol bañaran con su luz el lugar donde se iba a situar la estatua de un gobernador de la ciudad. Alejandro Jiménez, profesor de egiptología y director de la expedición. Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Encantados de recibirle aquí en nuestros estudios de Al Detalle, de 10 TV y la cadena SER. Bueno, una tumba orientada al solsticio de invierno. ¿Nos puede explicar la importancia de este descubrimiento y cómo ha sido? Sí, la verdad que conocemos desde hace bastante tiempo que en el antiguo Egipto algunos monumentos están perfectamente orientados al sol, ya que el sol era la divinidad principal, el conocido dios Ra, que nos salen todos los crucigramas, ¿no? Pero el último gran ejemplo arquitectónico del que se tenía constancia, o el más antiguo, era el famoso templo de Abu Simbel. Nosotros hemos encontrado en una tumba que está, desde el punto de vista arquitectónico, construida de una manera sorprendente, pues no solamente tiene unas características arquitectónicas que la hacen especial, sino que también está perfectamente orientada al solsticio de invierno, es decir, que hace casi 4000 años los egipcios supieron prever por dónde saldría el sol y hacia dónde irían los rayos perfectamente antes de excavar una tumba en la roca. ¿Qué importancia tiene esto en todo lo que es el trabajo de la egiptología? Desde el punto de vista de la arquitectura y, si se quiere, de la ingeniería, nos está mostrando una alta capacidad de conocimiento de la posición del ciclo solar. Y desde el punto de vista de la religiosidad funeraria egipcia, pues nos está confirmando efectivamente la importancia que tiene el sol, el nacimiento del sol cada día, que al final lo que produce, o lo que era interpretado, era como el renacimiento del difunto cada día, ¿no? Me ha llamado mucho la atención cómo se hacían los cálculos, para que sea tan preciso, ¿no? Para que ese rayo de sol llegue justo a la escultura. ¿Puede contar cómo hacían los arquitectos egipcios los cálculos? ¿Con qué? Sí, lo único que necesitaban era una vara, que en este caso sabemos que tenía alrededor de 1 metro de altura, y a partir de ahí, con una escuadra, un ángulo recto y cuerdas, pues señalaban por dónde tenía que ir la orientación de la tumba.
¿Cómo se podía ser tan preciso con tan poco? Eso es lo que nos está llamando la atención. Es que eran increíblemente precisos, porque no solamente es que estuviera orientado en una fecha determinada del año, sino que además calcularon qué altura tenía que tener la puerta para que el sol bañase la estatua y nada más. Es decir, algo realmente sorprendente. Ha sido este el último de los descubrimientos, pero son casi 15 años, como hemos dicho, allí a pie de campo. ¿Cuál es la historia de esta expedición? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en 2006 estaba yo participando como miembro de un proyecto arqueológico italiano en Egipto, y me invitaron a que desarrollase mi propio proyecto las autoridades egipcias. Y en vez de declinar la oferta, que es lo que tenía que haber hecho, porque la vida se me ha complicado mucho, pues me cogí el tren y la verdad que, ya que era una de las principales necrópolis que hay en Egipto, es decir, la Universidad de Jaén, para aquellos que no conocen Egipto, está jugando en la Champions League de la arqueología egipcia. Tenemos una de las necrópolis más importantes de Egipto. Y nos ofrecieron una tumba, precisamente esta, que tardamos 10 años en excavar, y las necesidades de investigación hicieron que el proyecto poco a poco fuera creciendo, y nos hemos convertido pues, en uno de los proyectos más grandes que hay ahora mismo en Egipto, y lo dirige la Universidad de Jaén. Y en todo ese tiempo, en esa más de década y media, ¿cuáles serían los principales hitos? Bueno, hemos descubierto alrededor de 10 cámaras sepulcrales intactas. Generalmente en Egipto, un egiptólogo o un arqueólogo tiene la suerte de descubrir 1 o 2 cámaras intactas en toda su vida. Nosotros llevamos 10, prácticamente si no descubrimos una cada año, resulta casi fracaso, ¿no? Luego hemos descubierto en una de esas cámaras intactas el cáncer de mama más antiguo del mundo, que data de hace un poquito más de 4.000 años, una mujer que falleció cerca de la cuarentena y que nuestro antropólogo físico supo reconocer los síntomas de una metástasis provocada por un cáncer de mama. Aparte de eso, pues hemos descubierto pues, el mieloma, que es otro tipo de cáncer más antiguo del mundo. Estamos excavando no solamente a la población más importante de Egipto después del faraón, y nos está revelando pues, características que no nos imaginábamos, como por ejemplo que en Asuán, que era la frontera entre Egipto y el África Negra, pues los gobernadores eran negros. Algo que no sorprende si lo piensa con detenimiento, pero que en realidad nos está cambiando ese pensamiento subconsciente de que todos los egipcios tenían que ser de tipo mediterráneo. Pues bueno, en ese sentido pues, le estamos añadiendo un poquito más de color a la historia del mundo. ¿Cuál es el siguiente paso en todo este proceso? Bueno, estamos excavando una de las tumbas más grandes de Egipto, de un noble, y todavía no hemos encontrado su cámara sepulcral. Esperamos este año poder hallarla y bueno, veremos a ver cuáles son los resultados. Pero bueno, ahí seguimos. Como arqueólogo, como egiptólogo, cuando llega el momento del descubrimiento, ¿cómo se siente todo el equipo? Bueno, lógicamente todos compartimos un grado de satisfacción increíble, porque son muchos días en los que no descubren prácticamente nada, es muy tedioso el trabajo, tienes que estar concentrado en analizar el material que te está saliendo, y cuando por fin, digamos que coronas con un éxito semejante, pues todos nos alegramos mucho, pero al mismo tiempo compartimos un sentimiento de responsabilidad, porque tenemos ante nosotros un material muy importante y que puede darnos muchas alegrías desde el punto de vista científico. Entonces, tenemos que regirnos por la seriedad más que por el entusiasmo en esos momentos, no es actuar con cabeza fría. Y esa imagen que tenemos casi romántica, ¿no?, del egiptólogo, del arqueólogo, lo acabas de decir, bueno, un trabajo a veces tedioso. ¿Se corresponde con la realidad o no? ¿O solamente en esos momentos en los que ya sabemos que tenemos ante nosotros, bueno, el hallazgo? Hombre, yo lo suelo decir siempre en broma, gracias a Dios no tengo que llevar ni látigo, ni he aprendido a manejar un látigo, ni a pegarme con nazis, ¿no?, allí en Egipto, que se agradece, ¿no?, una vida un poquito más pausada. No, en realidad es un trabajo de arqueología, lo único que lo hace diferente es que el grado de conservación de los materiales allí en Egipto es espectacular. La madera, por ejemplo, hay veces que la tocas y tienes la sensación de que la pusieron ayer.
Y no, a lo mejor tiene 3.500 años, 4.000 años y está en perfecto estado, ¿no? Hasta huele a madera. Es la oportunidad de encontrarte a lo mejor una pequeña botellita de perfume que tiene 4.000 años y que todavía huela a flores, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, ya que has hablado de la madera, yo recuerdo una exposición que precisamente sobre esta excavación hacía la Universidad de Jaén no hace tanto tiempo, que fue itinerante por distintos municipios de la provincia y donde se hablaba de un determinado sarcófago de madera donde habían desaparecido las tapas, creo recordar, pero no el resto. Sí. Y se estaba investigando por qué, ¿no? ¿Por qué sí ese tipo de madera y no el resto? Sí, bueno, el gran problema que tenemos cuando excavamos allí en Egipto es la acción de las termitas hace 4.000 años, porque incluso suponemos que hasta los propios ataúdes llevaban a los insectos en el interior y desaparecían rápidamente. Entonces, hay partes que sospechamos que la madera que estaba fresca se la comen las termitas y la que se seca pues no llegan a comérsela, prefieren irse a otros ataúdes que, como constantemente están enterrando, pues no hay problema. Hablábamos antes de esa imagen que tenemos del arqueólogo, del egiptólogo. Quizás esto es lo que puede animar también a los estudiantes, o seguramente sus alumnos, cuando entran en el primer curso se creen que la arqueología es todo esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos tratando nosotros desde el área de historia antigua y su especialidad de la egiptología es ampliar el campo de miras de nuestros futuros arqueólogos para que vean que la arqueología se puede desarrollar en otros contextos y en otros lugares. Y sobre todo, ¿por qué no?, ofrecerles una posibilidad de adquirir experiencia en el futuro. Porque la Universidad de Jaén, ¿cuántas universidades de Andalucía dirigen un proyecto en Egipto? ¿Cuántas universidades españolas o europeas dirigen un proyecto en Egipto? Son muy pocas. Entonces nosotros tenemos que explotar esa posibilidad y sentirnos orgullosos de poder ofrecer a nuestros alumnos no solamente trabajar en Andalucía, en la provincia de Jaén, o en otras partes de la península ibérica, sino también en el otro extremo del Mediterráneo. Primero supongo que viene un trabajo de investigación previa, ¿no? A la hora de poner el foco en un determinado sitio o en otro, pero luego lo importante también es la divulgación, contarlo, Sí. ¿no? Que llegue al máximo público posible. Sobre esa exposición que decía, ¿volverá algún tipo de evento para dar a conocer todo esto? Bueno, ahora mismo la Universidad de Jaén tiene abierta una exposición en el Museo Nubio de Asuán, con los objetos originales que encontramos durante los 10 primeros años de campaña, algunos de los que encontramos durante los 10 primeros años de campañas. Y la idea, mi sueño sería el poder traerlo a España. Ya que sería la primera exposición de material arqueológico encontrado por una misión española que llega a nuestro país, ¿no? Y ese sería, en realidad, el hito principal de mi carrera, el poder mostrar a mis conciudadanos qué es lo que ha descubierto una misión española allí y cuál ha sido nuestro aporte a la hora de escribir la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces le han llamado en estos días con el tema del centenario, el descubrimiento de Tutankamón? Sí, unas cuantas. Termina uno ya superado por Tutankamón. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puede decir del asunto? ¿Cómo se está la importancia del hito? Bueno, para mí, no, en realidad, y es lo que tenemos que analizar es la influencia anglosajona. En realidad estamos celebrando también en este año el 200 aniversario del desciframiento de los jeroglíficos. Para mí ese es el gran hito de este año y no los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que supuso el descubrimiento de unos objetos bellísimos, de tener la posibilidad de observar unos objetos que solamente los conocíamos en muchos casos por pinturas o relieves, pero que poca información nos han dado sobre el personaje, Tutankamón. Sin embargo, el descubrimiento que realizó Champollion de descifrar los jeroglíficos sí que nos ha permitido acercarnos más a cómo vivían nuestros congéneres en el Valle del Nilo hace miles de años. Para mí ese es el gran descubrimiento de este año, o la gran efeméride de este año. Tutankamón, al fin y al cabo, es el show, el espectáculo, que es todo con mucho brilli de oro, pero que en realidad hay poca historia detrás de esos descubrimientos. Pero imagino que un egiptólogo sueña siempre con descubrir algo así, de tal envergadura, si no... Yo en mi caso preferiría no descubrirlo, no porque tu trabajo se convertiría constantemente en un show.
estarías bajo la lupa y la crítica de muchas personas, porque estamos en un mundo en el que la envidia es una norma general. Incluso nosotros que llevamos una excavación lo más científica posible, pues también recibimos críticas por parte de esas personas que quizá tengan cierta envidia. Entonces, descubrir sería demasiada responsabilidad, de estar demasiado en el candelero, luego presiones de los mismos egipcios, que no verían bien que un extranjero pues haya tenido esa fortuna, ¿no? En fin, no sería fácil. ¿Cuándo vuelve a Egipto? Pues la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí, pero 5 días tenemos una conferencia internacional y luego la campaña de excavaciones sí recibimos los permisos, un permiso que nos queda por parte del Ministerio del Interior egipcio, tenemos ya el del Ministerio de Antigüedades. La idea sería hacerlo en febrero o marzo del 23. ¿Cuánto tiempo se está en toda la expedición, durante todo el año, cuántos meses está allí? No, estamos 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Es suficiente, encontramos suficiente material para estudiar y las cosas hay que hacerlas con tranquilidad, no ir a saco, como se suele decir. Es decir, que queda todavía trabajo, ¿no? Queda campo por estudiar. En la tumba que vamos a excavar en febrero o marzo, yo calculo que nos quedan 5 campañas más. Si la cosa no se complica, es decir, que nos quedará más. Pues esperemos que siga dando este tipo de frutos, de hallazgos, de descubrimientos, de investigación, en definitiva. Alejandro Jiménez, egiptólogo de la Universidad de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.